¿Conoces The Line? Vas a flipar. Es un macroproyecto saudí que consiste en construir un rascacielos horizontal de 170 kilómetros de ancho en mitad del desierto. Pero, ¿es este el futuro de las ciudades o una utopía loquísima? ¿Y por qué no dejamos de escuchar esto de que están construyendo ciudades nuevas, desde cero? ¿Acaso puede ser eso la solución a los problemas urbanísticos del planeta? Mi nombre es Emilio Domenech y vengo a hablarte de las tendencias que ya moldean el mundo del mañana. Bienvenido a What If Explains. Las ciudades desde cero no son una idea nueva. Desde hace siglos hemos visto cómo los humanos han intentado planificar ciudades a estrenar, con la idea de que podrían resolver muchos de los retos a los que nos enfrentamos. Sin embargo, en el siglo XXI, esta tendencia ha explotado de manera increíble. Con más de 100 proyectos en marcha en todo el mundo, algunos creen que las ciudades desde cero pueden ser la solución para los desafíos actuales. Sostenibilidad, el cambio climático y las 2.000 millones de personas que las ciudades deben absorber en las próximas décadas. Quizá en España o en Europa no, pero en el resto del mundo siguen haciendo muchísima peña. ¿Pero estas ciudades realmente son la respuesta que necesitamos? En este vídeo exploramos qué está ocurriendo con las ciudades desde cero y hablaremos de NEOM, el proyecto más ambicioso y polémico de todos, que es el en que se incluye el rascacielos horizontal del que te he hablado, The Line. La idea de crear una ciudad perfecta no es algo nuevo. Platón ya imaginaba la ciudad ideal en su diálogo Leyes, y eso pasó hace evidentemente bastante tiempo. Pero el punto donde todo cambia llega con la revolución industrial, y ya con más énfasis en el siglo XIX, cuando se empieza a pensar que la tecnología iba a ser capaz de traernos esas ciudades ideales. En el siglo XX, el sumum de la tecnología era el coche. Arquitectos como Le Corbusier creían que el automóvil era el eje alrededor del cual debía girar la ciudad perfecta. Sus diseños de ciudades desde cero, como Chandigarh en la India, la única que consiguió llevar a cabo realmente, incluían zonas claramente diferenciadas para vivir, para trabajar y para entretenerse. Eso sí, todas estaban conectadas por grandes carreteras. La velocidad era símbolo de modernidad. Otros, como Walt Disney, imaginaron otro estilo de ciudades distintas. El creador de Blancanieves también desarrolló Epcot, un prototipo de ciudad diseñada con anillos concéntricos, casas, negocios y apartamentos, y con un centro protegido por una cúpula. Un poco distópico. La idea no llegó a buen puerto y ahora Epcot es un parque temático en Disney World, bastante guapo, por cierto. Pero volviendo al coche, hay una ciudad que sí aplicó los ideales de Le Corbusier y se construyó desde cero a finales de los 50. Es Brasilia, la capital de Brasil. La ciudad modernista de Oscar Niemeyer es, sin duda, ordenada, con trazas idealistas y utópicas, con edificios monumentales, pero abiertos a la gente. Aún así, con el tiempo hemos visto que las ideas de Le Corbusier no eran la panacea. Brasilia es una ciudad verde y tiene zonas públicas, pero está pesada para el coche. Los suburbios, además, están desconectados y segregados. Falta esa conexión humana. Cuando se trata de levantar ciudades desde cero, las capitales siempre han sido buenas candidatas. ¿Por qué? Pues porque tienen el aparato administrativo y los puestos de trabajo que eso genera. Solo por eso sobreviven. Washington es un buen ejemplo, Canberra también. Ahora mismo Egipto, con una metrópolis todavía sin nombre, e Indonesia, con Nusantara, también están construyendo las suyas propias, aunque ambos proyectos están en la cuerda floja por una combinación de ambición desmedida y economías un poco delicadas. Pero la idea importante es que con sus fallos y aciertos, en la segunda mitad del siglo XX, las ciudades desde cero se pensaban para todos. Querían ser utopías que nos sacaran de los tiempos oscuros de la Segunda Guerra Mundial. En los 70, China también dio los primeros pasos a la creación de ciudades desde cero. Lejos de la utopía, pensaban en albergar a las millones de personas que migraban del campo a la ciudad. Y vale, es verdad que han cometido atropellos ecológicos y han desplazado a comunidades locales, pero a base de infraestructuras y de industria han metido a 700 millones de personas en ciudades como Wuhan, que la conoces de sobra, y Xi'an, donde antes no había casi nada. Vale, ahora que entendemos el contexto, veamos qué está ocurriendo en la actualidad con las ciudades desde cero. En las últimas 2 décadas hemos visto cómo los proyectos de ciudades desde cero han explotado, con más de 100 proyectos en marcha en todo el mundo. Sin embargo, cuando analizamos estos proyectos más de cerca, descubrimos que la mayoría comparte una serie de características. Primero es la especulación inmobiliaria, uno de los motores principales detrás de muchas de estas ciudades. Proyectos como Eco Atlantic City en Lagos, Nigeria, han sido impulsados más como oportunidades de negocio que como soluciones a los problemas habitacionales. Aunque Lagos sufre una crisis de sobrepoblación y de falta de vivienda, Eco Atlantic City está diseñada exclusivamente para las élites, lo que exacerba la desigualdad en lugar de mitigarla. Otro caso claro de especulación inmobiliaria es Forest City, en Malasia. En torno al año 2003, China se volcó en la construcción como un motor económico clave. Promovió la especulación inmobiliaria a gran escala, incluso fuera de sus fronteras. Y Forest City, promovida por la constructora china Country Garden, es un proyecto de 4 islas artificiales que se promocionó como una oportunidad para los inversores chinos. Aunque Forest City fue anunciada como un paraíso ultramoderno, la realidad es que se ha convertido en un pueblo casi fantasma
por la explosión de la burbuja inmobiliaria china. Un pueblo fantasma que encima ha perpetrado una barbaridad ecológica, otro habitual de estas ciudades desde cero. ¿Y por qué? Pues porque la técnica usada para construir la isla es el llamado reclamo de tierras, es decir, echar tierra donde hay agua para ganar terreno al mar. Ese es un proceso que destruye humedales y manglares protegidos, lo que daña gravemente los ecosistemas marinos locales. Y ahora el gobierno malayo quiere atraer gente a estos rascacielos vacíos con excepciones fiscales, otra característica típica de las ciudades desde cero del siglo XXI. Esta estrategia de crear zonas económicas especiales con bajos impuestos es un rasgo común. Aquí lo que se busca es atraer un tipo de inversión concreta, como Tatu en Kenia, donde Moderna, la de las vacunas, ha trasladado parte de su producción. O luego también para atraer turismo de lujo. Pero son ciudades que no abordan los problemas cotidianos de la mayoría de los ciudadanos. Estas ciudades terminan siendo o resorts turísticos o zonas exclusivas para clases altas. Otro ejemplo es Songdo, en Corea del Sur. Una de las primeras ciudades inteligentes del mundo, presumían sus promotores. Pero ¿qué es en realidad? Un suburbio con pisos caros para gente adinerada, con zona económica especial, por supuesto. Finalmente, países como Egipto e India también están lanzando proyectos de decenas o incluso cientos de nuevas ciudades. Pero de nuevo, la mayoría de estos proyectos acaban destinados o a unos pocos o al turismo. En Egipto, un país ahogado económicamente, muchas de las ciudades proyectadas apuntan a ser resorts turísticos financiados por países como Emiratos Árabes Unidos. Y en la India, ejemplos como La Basa, una imitación de dudoso gusto del pueblo italiano de Portofino, demuestran que estas nuevas ciudades acaban poco orientadas a resolver los problemas urbanos de estos países. La pregunta es, ¿lo estarán haciendo mejor donde no falta el dinero? Ahora sí, vamos de nuevo al desierto saudí. Hablemos de NEOM, ese proyecto que tiene tal ambición que casi resulta una caricatura de cómo se plantean hoy en día las ciudades desde cero. Arabia Saudí nos promete una ciudad del futuro que hará que todo lo que conocemos hoy quede obsoleto. Por $1,5 billones, que es casi como comprar Meta, la compañía de Facebook, a tocateja, The Line, la pieza central del proyecto, será un rascacielos horizontal de 170 kilómetros de largo, más o menos la distancia que hay de Barcelona a Lleida, y 200 metros de ancho, todo completamente recubierto de espejos que reflejen el desierto circundante. Imagina caminar por una ciudad lineal sin coches, donde todo lo que necesitas, desde hospitales hasta escuelas y tiendas, está a menos de 5 minutos andando. Esta ciudad, que nacía con el potencial de albergar a 9 millones de personas, estará organizada en niveles verticales, con espacios verdes en las alturas, zonas residenciales y comerciales integradas y un tren de alta velocidad que promete llevarte de un extremo al otro en solo 20 minutos. Energía 100% renovable, prometen inteligencia artificial avanzada para gestionar el tráfico de personas, controlar la energía y optimizar la vida diaria. Además de The Line, NEOM incluye otras comunidades o complejos. Por ejemplo, Oxagon, un parque empresarial flotante y el que dicen que será el centro industrial más grande del mundo, ubicado en el Mar Rojo. Oxagon pretende ser un núcleo de innovación y de comercio global, con infraestructuras automatizadas y puertos robotizados, para reducir las emisiones de carbono y agilizar el transporte. Las empresas que operen aquí podrán beneficiarse de una logística ultra rápida, súper tecnologizada, pura eficiencia industrial del siglo XXI. Y si esto no suena lo suficientemente increíble, NEOM también incluye proyectos como Trojena, un resort de esquí en pleno desierto, donde, a pesar de las altísimas temperaturas, los visitantes podrán disfrutar de paisajes alpinos. Este complejo estará rodeado de lagos artificiales y todo ello enfocado en el turismo de lujo, por supuesto. Por último, Ghidorah, no podía faltar el golf, porque este es un exclusivo resort para jugar al golf con apartamentos literalmente suspendidos bajo un gigantesco arco de cristal, porque why the fuck not? Ofrecen vistas incomparables al desierto desde tu urbanización ajardinada. Ah, y se me olvidaba lo mejor. NEOM también tendrá dinosaurios robot, playas con arena que brilla en la oscuridad y hasta una luna artificial gigante que iluminará el cielo nocturno. Vale, el vídeo y las promesas están guapas que te cagas, pero ¿esto se completará algún día? Porque el proyecto comenzó en 2017. Según Bloomberg, de los 170 kilómetros planificados, para 2030 esperan a haber completado 2,4. Y el número de habitantes proyectado para entonces ha caído de la previsión de 1,5 millones a solo 300.000 personas. Sí que hay algunas personas viviendo ya en áreas residenciales de NEOM como Community One, pero parece un poco más que un centro de desintoxicación para ricos. Entonces, ¿qué problemas están teniendo? El fondo soberano saudí es casi inagotable. Pero casi. Un proyecto tan loco también necesita dinero desde fuera, y los problemas lógicos del tamaño del proyecto están asustando a varios inversores, comprometiendo la ambiciosa escala de NEOM. Además, las condiciones de trabajo, un habitual de estos países, han sido duramente criticadas. El CEO de todo esto, Nadim Al-Nasser, echó más leña al fuego con esta joyita. Cito textualmente: «Trato a todo el mundo como esclavos. Cuando caen muertos, lo celebro». Además, la BBC publicó que el ejército tiene luz verde para mover a las comunidades locales usando la fuerza letal si fuera necesaria, algo que, según un coronel exiliado, ya han hecho. Al margen de estas graves acusaciones, el proyecto ya de por sí es desproporcionado.
Probablemente harán cosas, como diría Rajoy, pero las simulaciones que hemos visto son más fáciles de hacer que los cimientos. Con todos estos problemas, uno podría pensar que NEOM está destinado al fracaso total, pero total, no lo creo. Arabia Saudí ha invertido tanto en este proyecto que es difícil imaginar que simplemente lo abandonen. No tienen la economía frágil de Egipto, por ejemplo. De una forma u otra, el reino hará todo lo posible para mantener al menos una parte de NEOM en pie. Ya veremos cuánto. A lo largo de la historia, las ciudades desde cero siempre han sido una oportunidad para repensar cómo queremos vivir y hacia dónde queremos ir. Sin embargo, la realidad es que casi nunca estas ciudades terminan siendo lo que prometían. Algunas, al menos, tenían buenas intenciones, y de esos intentos, ciertas ideas han terminado permeando en las ciudades que conocemos hoy en día. El periodista Jorge Dioni, en nuestro primer podcast, nos recordaba que las utopías urbanas casi siempre o terminan mal o acaban siendo ciudades normales, o incluso se convierten en una secta. Hola, Bioshock. Pero también hay quienes piensan que en el siglo XXI aún podríamos crear ciudades desde cero que realmente funcionen si están bien pensadas. ¿Pero qué opinas tú de las ciudades desde cero? ¿Son una solución o nunca lo fueron? Cuéntanos qué piensas y nos vemos en el próximo vídeo de What If Explains.